a este encuentro de Lección Divina que tenemos cada mes y cada primer viernes de mes. Y pues entonces les doy la bienvenida. Estamos comenzando la experiencia de hacer la práctica de Lección Divina. Hoy estamos eh, muy bien acompañados por las personas responsables de Venezuela, Angie Gutiérrez Campoa, Norángela Romero y Julio Ure, y con todo su elenco, donde nos van a presentar hoy en vivo lo que es la Lección Divina y que nos van a hacer al estilo de ellos y en vivo. Aprovechemos estos momentos para que de cada experiencia que nos presenten saquemos lo mejor y vamos también tomando los elementos que nos van enriqueciendo para nuevos encuentros en el futuro y también para los que de alguna manera en sus pequeñas comunidades, grupos o en sus centros misioneros pues tengan la oportunidad de ampliar y aportar creativamente a sus grupos. Entonces, bienvenido a nuestros hermanos. Ya dicen que están en Barquisimeto, que están en el colegio no sé cuál, que van a estar en vivo con los alumnos de confirmación del año pasado y que tienen su ministerio musical MIC. MIC. Entonces, sean bienvenidos, bienvenidas a este encuentro y bienvenidos muchachos y los que están comprometidos en hacernos la lección divina hoy. Pues tienen ustedes la palabra. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿Sí nos escuchan bien? Perfectamente. Sí, perfectamente. sí. Ahorita te quiero a todos. Un abrazo. Gracias, Buenas noches, igual. buenas Ahí está noches. Ilet. Los queremos. Bueno, vamos a comenzar comentándonos al Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con la oración de la familia claretiana. Dice: renueva, Señor, en nuestra familia claretiana y en cada uno de nosotros el espíritu que animó a San Antonio María Claret, nuestro Padre. Haz que todos los que hemos recibido como madre e ideal de santidad y apostolado al corazón inmaculado de María, seamos personas que ardamos en caridad y que abracemos por donde pasemos. Que deseemos eficazmente y procuremos por todos los medios posibles encender todo el mundo en el fuego divino del amor. Que nada ni nadie nos arredre. Que sepamos casarnos en las privaciones, abordar los trabajos, abrazar los sacrificios, complacernos en las calumnias que nos levantan, alegrarnos en los tormentos y gloriarnos en la cruz de Jesucristo. Que no pensemos sino cómo seguir a imitar más de cerca a Jesucristo en orar, trabajar y sufrir, y procurar siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y salvación de las almas. Amén. 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 Ahora Amén. procedemos a hacer una oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo Consolador, ven a nuestro encuentro. Permítenos escucharte. Muéstranos el camino. Ayúdanos a discernir lo que el Padre nos quiere decir. Abre nuestro entendimiento. Potencia nuestros sentidos. Que nuestros oídos sean sensibles a tu voz. Quédate con nosotros porque te necesitamos. Amén. 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 El Espíritu Amén. de Dios Está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para liberar. El Espíritu de Dios está aquí. Mueve
Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Bueno, nosotros decidimos tomar una lectura de Lucas en el capítulo 2 y los versículos del 41 al 52. Repito, Lucas 2, del 41 al 52. El niño Jesús en el templo. ¿La ubicaron? ¿Y la quieren hacer con nosotros? El niño Jesús en el templo. Para la fiesta de Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran, pensando que iba en la caravana. Hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, se quedaron desconcertados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscamos angustiados. Él replicó: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les dijo. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en el saber, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Pero y un poquito para releer, vamos a decir, y que podamos entender lo que nos quiere decir Lucas en este pasaje. Entonces, volvemos a hacer la lectura para fijar un poco más algunos detalles que él nos quiere indicar acá. Para la fiesta de la Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según era la costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran, pensando que iba en la caravana. Hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron. Y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús les contestó: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, y gozaba del favor de Dios y de los hombres.
Vamos a hacer una nueva lectura para continuar con la comprensión. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, fue también con ellos para cumplir con este precepto. Al terminar los días de la fiesta, mientras ellos regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo notaran. Creyendo que se hallaba en el grupo de los que partían, caminaron todo un día y después se pusieron a buscarlo entre todos sus parientes y conocidos. Pero como no lo hallaron, regresaron su búsqueda y volvieron a Jerusalén. Después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al encontrarlo, se emocionaron mucho y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así? Tu padre y yo te buscamos muy preocupados. Él les contestó: ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les acababa de decir. Volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciendo. Su madre guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, tanto para Dios como para los hombres. Ahora vamos a dar inicio a la meditación de la lectura. Como primer punto, vamos a hablar un poco sobre lo que es el contexto de esta lectura, ¿verdad? Sobre todo en la parte política. Recordemos que en ese momento había muchas rivalidades de poder, de intereses, de cultura, de religión, de posición. Entonces, eso generaba en ese momento un ambiente de tensión que para la época era de un proceso difícil para conciliar. También podemos ver que está en una fiesta de Pascua. Recordemos que la fiesta de Pascua era una conmemoración a lo que era la liberación de los esclavos hebreos, ¿verdad? Y otra parte del contexto que tenemos es la de que estaban en la época estaban en una sinagoga, y la sinagoga era un lugar para contemplar y para orar a Dios en comunidad. O sea que el niño Jesús estaba rodeado de muchas personas adultas. Para ese momento recordemos que los niños eran vistos como no tenían una consideración importante dentro de la sociedad, y para que él estuviese presente en ese momento dentro de una sinagoga, un lugar para contemplar, para orar, delante de adultos, eso tiene mucho significado. También habría que recordar que por la distancia que había o que recorría quien viajaba desde una ciudad a otra, o quien venía, por ejemplo, desde Belén hasta Jerusalén, sabiendo que por los problemas políticos que había o que se tenían, no pasaban, vamos a decir, por el centro de la ciudad para llegar más recto a Jerusalén, sino que el recorrido se hacía bordeando, por ejemplo, Samaria, para poder llegar hasta Jerusalén por los conflictos que habían entre los pobladores en ese momento. Pues entonces quiere decir que el recorrido era bastante largo. Estuvimos viendo y eran como 170 kilómetros. 170 kilómetros aproximadamente, que serían como 3 días de recorrido para el retorno otra vez de José y María, claro, a buscar al niño. Claro, en las condiciones de ese momento, porque si lo hacemos en este momento en un BMW, en 1 hora ya recorremos 170 kilómetros. Pero como no era de la época y el contexto en que se da la lectura o que se recrea esto, pues había que tomar en cuenta o en consideración que venía una caravana que no solo traía parejas o matrimonios jóvenes, sino que traía ancianos, traía niños. El recorrido era pesado, a pie, con sol. Había muchas situaciones o muchos
e inclusive se pudiera decir que hasta el clima pudiera haber afectado este recorrido que se diera en 3 días. Así es. Bueno, en cuanto a los personajes que allí menciona, está José, María, Jesús, conocidos y familiares, también se hace mención allí, y los maestros de la ley. Es importante mencionar que Jesús tenía 12 años, es decir, que estaba entrando en su adolescencia, que eso también forma parte del contexto. Yo diría que existen en este momento, o ahí en la lectura, 4 acciones relevantes. Una, el que María y José se hayan dado cuenta de que su hijo se ha perdido, ¿verdad? Y bueno, la preocupación de dónde está, pero no solo es la preocupación, sino la ocupación de buscarlo. El otro, el que hayan llegado y lo hayan encontrado en el templo o en la sinagoga, pues en medio, él tan chiquito, allí en medio de los doctores de la ley. Lo otro es la respuesta de Jesús cuando le preguntan por qué te viniste, pues, y la respuesta que él le da. Y bueno, nada, el que yo digo, el que hayan acudido como padres. Por eso es que son la viva imagen de lo que todos pudiéramos querer en nuestras familias, porque ha podido, por ejemplo, irse uno o irse el otro a buscar a Jesús, echándose la culpa. Epa, tú lo descuidaste, no fui yo estaba pendiente de otra cosa, pero asumen la responsabilidad tal cual como la tienen de un hijo, pues, y deciden ambos como matrimonio buscar a su hijo, que en este momento fue perdido, pues. Sí, buenas noches. En mi caso me surge una interrogante muy bonita desde el corazón, porque sería como el del corazón de madre. En el caso de María, que tuvo esa preocupación, esa angustia de que no halló a Jesús entre la multitud. Ella dijo, wow, ¿dónde está mi hijo? O sea, yo como mamá humana, yo digo, o sea, sintió temor, pánico, sentiría que el corazón se le puso chiquitico, grande, de todos los tamaños en ese momento del desespero. Como mamá, creo que iría 1 y 1000 veces más, me regresaría a buscar a mi hijo, a mis hijos donde estuvieran. Creo que ese es un sentir, un instinto humanamente maternal. Yo digo que María en ese momento fue humana. Antes que saber que su hijo era divino, fue humana. Y dijo, wow, lo busco. Entonces al conseguirlo y le dices, ¿por qué me hiciste eso? O sea, como que ahí habló mamá humana. Y después dijo, wow, entendió que Jesús es divino y entendió que debía ser así lo que estaba pasando. Bueno, otra de las interrogantes que surgen es ¿qué sintió José en ese momento como padre? Primero debió haber sentido preocupación, también temor de no saber qué ocurrió con su hijo, y más que a medida que pasaban los días, pues más angustia, más ansiedad. También siento que José en ese momento tuvo que haberse, o sea, frente a toda esa angustia, tal vez y no lo demostraba para que María no se preocupara. Tal vez él en su temor, en su angustia, pues se mostró sereno. Y bueno, al final para acompañar, por supuesto, a María en esa búsqueda. Y sí, yo imagino que tuvo que haber sentido también desesperación, de querer buscar a su hijo. Y nada, yo creo que ahí ya es buscarlo lo antes posible, antes de que siguieran transcurriendo más días. Bueno, también una parte que pasó María ahí fue escuchar a Jesús responderle de esa forma. ¿Por qué me buscas si estoy en las cosas de mi padre? Ella diría, bueno, pero yo soy tu madre, tienes que rendirme cuentas, tienes que decirme, te vas a quedar o me voy a ir. Pero ya ahí Jesús estaba dando como una revelación que él ya sabía que venía en este mundo. Y María lo entendió y lo respetó.
respetó en ese momento la vocación de su hijo, como tiene que en nuestra vida respetar una vocación que tenga un hijo, que quiero ser médico, que quiero ser músico, respetar la vocación que cada hijo tiene. Y bueno, en ese momento María entendió y se guardó eso en su corazón. Pasaron los años, como dice la lectura, pero María sabía que su respuesta fue válida porque él estaba en las cosas de su padre. Precisamente una de las cosas que más llama la atención es María guarda todo en su corazón. Yo lo veo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de María como madre de Jesús, del elegido, ¿verdad? Ella, desde un primer momento que se le informa que ella va a concebir al Hijo de Jesús, al Hijo de Dios, ella acepta de manera obediente. En todo momento ella fue obediente al aceptar los designios de Dios. Y como madre, lo veo que es un proceso de acompañamiento de nuestros hijos. Yo tengo una hija, ¿verdad? Tiene 14 años y en este momento yo puedo servir como su guía y como su compañía. Pero las decisiones las va a tomar ella y yo siempre voy a estar ahí para guiar. Y siento que cuando dice María guarda todo en su corazón es porque muchas veces nosotros como madres guardamos pensamientos, guardamos gestos, guardamos acciones de nuestros hijos. Y nosotros debemos ser como María, obedientes ante ese proceso de guiar a nuestros hijos, pero siempre pendientes de lo que hacen, siempre ser un bastón para esa enseñanza. Claro, antes había conversado yo acerca de esa imagen de Jesús y María como padres, ¿no? Y es que yo digo, es fuerte cuando pasa una situación a nuestros hijos, por lo menos la mayoría de nosotros somos madres, y estar en la presencia de un peligro a nuestros hijos. Ahora, ¿cómo actuamos en nuestra familia? ¿Cómo actuamos como padres, digo mamá y papá, referente a los hijos? Porque vemos en la sociedad que el matrimonio o los padres se ponen como de una manera muy individual, ¿verdad? Y pudiéramos, como lo dije anteriormente, echarnos la culpa y decir, es que tú no le prestaste atención cuando veníamos en la caravana, es que tú no lo viste, y eso probablemente pasa cuando concedemos el permiso para una salida de un hijo. Ojalá no pase nada, pero si llegara a pasar, un padre pudiera decir, es que tú fuiste el que concediste el permiso, no es que yo lo di, es que tú no lo diste. Y lamentablemente en estos procesos de nuestros hijos no asumimos la corresponsabilidad que tenemos en la situación de algún peligro, y tal vez no es ni tan un peligro porque en este caso Jesús pues estaba en lo que corresponde a su padre, pero el acompañamiento como unidad, como el que ya no somos uno y uno, sino que ahora estos dos se convierten en uno. Y es parte de lo que nos debería llevar a nosotros a la reflexión. ¿Qué hacemos como padres en unión con nuestra familia? No es ni siquiera como padre, porque tal vez dentro de una familia hayan muchos integrantes y la preocupación no debe ser de uno, sino la preocupación en este caso de la pérdida. Probablemente esta manifestación de la pérdida de Jesús no fue nada más de Jesús y de María, sino de todos los familiares que allí iban en la caravana. Pero qué bueno que Jesús y María son la imagen y que se devuelven juntos a buscarlos. Entonces, vamos a cantar un poquito. Vamos a cantarle a María.
a ti, María, un niño que no está. tómame en tus brazos y llame caminar. Quiero que me enseñes a hazme transparente y lléname. Madre, madre, madre. Gracias, Madre mía, oye, hermosa Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú, Gracias, Madre mía, por por abrir mi corazón, corazón, porque juntos y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Presencia de María, vamos a nuestro momento de oración por las familias, por los hijos, por los padres, por las madres, porque no existe un manual para ser mamá y papá, pero siempre tenemos la presencia y el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Bueno, Señor, te pedimos por las familias, porque hayan familias unidas, porque tú seas el centro de esas familias. Yo quisiera pedir en esta oportunidad por aquellos hogares que tienen familias disfuncionales. Y no disfuncionales desde una manera que uno diga, no son familias, son familias con diferentes funciones dentro de los hogares. Entonces voy a pedir por esas familias en que puedan actuar y puedan seguir siendo guiadas por Jesús, que Jesús sea el centro de estas familias, donde pueda procurar el acompañamiento, la comprensión y sobre todo el amor. Esa guía a los hijos, esa guía y trato, un buen trato a los hijos. Señor, te pongo en tus manos esas familias que no son funcionales. Hoy quiero pedir por los hijos, para que cada uno de ellos lleve sus pasos el mejor ejemplo de cada uno de sus padres, que siempre estén a la escucha y a la orientación de lo que dice cada uno de sus padres, que siempre tengan presente que en cada paso, cada movimiento que dé, esté la presencia de Dios y de los padres, del ejemplo que cada uno les da. Yo pido por cada uno de los jóvenes que cada uno persiga sus sueños y que sus padres los apoyen en cada una de sus metas, de su vocación, de lo que quieran ser de grandes, así como lo hacían María y José en su momento con Jesús, que ellos siempre apoyan a sus hijos y estén siempre apoyándolos para ellos y dándoles consejos. Quiero pedir por aquellas familias que tenemos hijos fuera del país, que tenemos hijos lejos, que sea Dios quien nos los cuide, nos los proteja, que les aumente esa fe, que nunca los dejen solos y que tengan esa fe y esa esperanza de que van a volver acá a nuestro país y las familias vuelvan a estar unidas. Pido por mis nietos, por todos los nietos, pido por todos los estudiantes que en esta época se graduaron, que sigan sus metas, que sigan sus estudios y que sea siempre Dios delante guiándolos y que siempre tengan a una María y a un José a su lado.
En este momento quiero pedir por todos y cada uno de los que están conectados, por todos y cada uno de los que escucharon. Sé que también pueden haber muchos padres y madres como yo. Y en este momento le pedimos al Espíritu Santo, a Dios, nuestro Padre, que sea Él el que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia, esa capacidad de entender y comprender a nuestros hijos para llevarlos en ese camino, guiarlos por ese sendero llamado vida. Una vida que viene con muchas tribulaciones, viene con muchos cambios, con muchas cosas que no, si no nos ponemos a la par de lo que estamos viviendo, se nos pueden salir de las manos. Creo que le pedimos al Espíritu Santo esa guía, esa protección para nuestros hijos y que podamos llevarlos en el camino del bien y alejarlos de tanta maldad, de tanto mundo malo. Pero ese mundo malo no podrá con la presencia de Dios que toca siempre nuestros corazones y que toque el corazón de cada uno de ustedes. Amén. 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 Continuando, ¿verdad? Con la lección y los pasos, pues, hablar de una reflexión, luego de rumiar esta palabra, luego de poner, yo digo, que nuestro corazón en tono o en sintonía con lo que Lucas quiso decirnos. De paso, que Lucas describe, o dentro de los evangelistas, Lucas es característico por dar un poquito más a las descripciones, inclusive por hablar un poquito más allá de María, inclusive es como menos rápido para hablar de los sentimientos. Por eso considero a Lucas que es un evangelista y el evangelista del amor. Me encanta Lucas cómo cuenta, cómo hace estas historias pues, un poquito más cercanas. Y bueno, nada, esta lectura para nosotros o nos permite reflexionar y aunar un poco más y reconocer un poco más en la misión que Jesús ya desde pequeño pues marcaba. Se pudiera decir que estos fueron los primeros hallazgos de Jesús tomando decisiones, porque el aceptar la misión y saber cuál era, ya conocer, ya sentir lo que su padre le está pidiendo, ¿verdad? Lo que significa unos 12 años para la época, pudiera ser la madurez que un joven actualmente tiene de 18. Pero bueno, ya Jesús a los 12 años pintaba, ya Jesús a los 12 años ya mostraba esos tintes de lo que sería la misión le habría encomendado su padre. De verdad que ha sido una lectura que nos ha permitido saborearla, una lectura que nos ha permitido construir o reconstruir pues el contexto, pero siempre hemos dicho que la Biblia no pasa, ¿cómo se llama? No caduca, porque siempre va a estar presente. No es una moda, es una realidad y es el libro de mucha sabiduría para nosotros. El libro de la vida. El libro de la vida, precisamente. Y entonces, estemos en la época que estemos, pues, se conecta con el contexto en que estemos viviendo o los tiempos que estamos viviendo. Bueno, ya para finalizar, vamos entonces con los compromisos. ¿Qué compromisos nos deja esta lectura? Bueno, en mi caso, yo me comprometo a confiar más en el propósito que Dios tiene para mi vida, a confiar más en ese plan perfecto que sé que Dios tiene para mí.
en este caso mi compromiso es, tengo un hijo a quien amo, ¿verdad? Tiene 21 años, estudiante universitario, trabaja, bueno, pero también tiene salidas. Y entonces, de verdad que me cuesta mucho dormir cuando anda en la calle. Sé lo que Dios me ha permitido ir formando en él, pero eso no me dice que no deba tener susto. Sé que debo confiar cómo está formado, pero tal vez me pongo como María, ese sustico en lo humano, dónde está, cuando llega, y bueno, nada, voy a seguir confiándole su vida a Dios, voy a seguir confiando inclusive en lo que hasta ahora lo he llevado, cómo mi familia me ha ayudado a llevarlo, porque esta lectura me ha pegado mucho también, porque soy madre soltera y bueno, nada, pues no ha habido José en acompañamiento de mi hijo, pero bueno, bendito sea que he tenido la compañía de Jesús y me ha permitido pues que mi hijo también sienta esa compañía. Quisiera comentar hace años, cuando Ailé era una niña, y yo recuerdo que tendría mi hijo como 8 años, 9 años, y Ailé un día me dijo, déjamelo que misione conmigo, confía en nosotros, en Jesús Guedes y Ailé. Y yo acompañaba las misiones para cuidarlo, pero recuerdo que confié en esos guías que a veces, bendito sea que tenemos jóvenes que guían y que pueden acompañar. Y siempre estaré eternamente agradecida con Ailet y con Jesús Guedes, porque chiquito mi chamo de 8 o 9 años, lo entregué para que Jesús y Ailet me lo guiaran en unos campamentos misioneros de la Claret. Lo recuerdo, Noris, lo recuerdo. Y no dijiste que te lo cuidáramos. Qué bueno. Por fin te lo entregué, ¿verdad? Sí. Bueno, No se ve. mi compromiso es un compromiso de madre. He tenido esta guía que me ha ayudado mucho. Y el compromiso es seguir su ejemplo y esa compañía que siempre la he tenido para con mi hija. Ese es mi compromiso, seguir el camino de mi hija, acompañándola y guiando. Así estemos nosotras dos solitas, pero tenemos la presencia de Dios, que es lo más importante. Amén. Desde mi persona, me comprometo como hijo a seguir el consejo de mis padres, a que a veces sé que no me porto del todo bien, pero a que siempre tome sus consejos, los siga y que siempre me deje guiar por ellos, ya que ellos siempre van a querer lo mejor para mí y seguir en el camino de Dios. Ese es mi compromiso. Amén. 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 Bueno, mi compromiso es muy semejante al tuyo. También llevo una hija con una nieta y también vamos sola de la mano de Dios, no sola, vamos de la mano de Dios. Y bueno, me comprometo a seguir guiándolas a ella por el camino, aunque son un poco apáticas a ir a la misa y a la iglesia, pero siempre estoy yo ahí, como recordándoles eso, apuntándoles que sí, que es Dios el que hace las cosas, Dios es el que nos provee, Dios es el que está siempre con nosotros. Y me comprometo a eso, a seguir enseñándoles a ellas ese camino. Ese camino, yo sé que un día ellas van a tomar esa rienda ellas solas, porque es el ejemplo que uno les da. Es el ejemplo que ellas vean cada día
el que yo esté de la mano de Dios en estos compromisos, con estas bendiciones que acudo, que voy. Mamá, ¿para dónde vas? Abuela, ¿para dónde vas? Voy a la iglesia, voy a un taller, voy a la reunión de los seglares, voy. Ellas están viendo ese ejemplo y yo sé que un día Dios las va a caminar a ellas solas. Así es, amén. Bueno, yo me comprometo a estar firme para mis hijos, para ser esa guía, ese ejemplo para ellos y sé que tengo muchas cosas por hacer para que mis hijos vean ese ejemplo en su papá y en su mamá. Que gracias a Dios sí tengo ese José a mi lado que está ahí firme. Le falta un paso, pero yo sé que Dios tiene ese momento escrito. Eso está pronto. Y así será. Amén. Amén. Les voy a pedir que pongamos en oración a Tuli y a su esposo para que santifiquen su hogar. Su unión. Así es. Amén, amén. Sí va a ser. Amén. Amén, así sea. Bueno, terminamos. Bueno, les agradecemos enormemente esta presentación. Hay unos punticos que quisiera resaltar de esta reunión porque ustedes nos han dado un ejemplo, un testimonio de vida que tiene que servir tanto para ustedes allá como para los grupos y los que estamos en esto de la Lección Divina acá en Colombia. Y entonces quiero resaltar mucho el trabajo que han hecho en equipo, formidable, porque demostraron una característica de la Lección Divina que es la mayor participación de todos los que están en el grupo. Y esto ustedes lo cumplieron aquí perfectamente. También me encantó, me gustó, me parece muy bien lo que hicieron, el análisis en torno a los personajes y la aplicación a sus vidas, o sea, cómo presentaron el Evangelio de Lucas y cómo desde allí se desprendió una cantidad de recomendaciones y de experiencias para vivirlos en la familia. Esto, de esa manera es que entonces se va permeando la vida familiar, todos en la medida del proceso que lleva cada uno para irlo ampliando. Entonces, así es como la palabra de Dios se va como una semilla arraigando en el corazón de cada persona de acuerdo a su proceso que lleva en la fe. Y quiero resaltar también, pues, lo que presentaron como compartiendo un camino de vida y digamos que lo que cada uno debe expresar desde la palabra, lo que le dijo para su corazón, para su vida, ¿no? Y finalmente la oración, que una oración comunitaria, en equipo, pidiendo incluso pues, por todas las familias. Yo creo que esas facetas son las que tenemos que vivir al hacer la lección divina. Felicitaciones en nombre pues de los que estamos dirigiendo el equipo de animación bíblica de la provincia, Colombia-Venezuela, y ojalá que estos encuentros se repitan y que podamos así ir asumiendo muchos elementos de los que tenemos que vivir y compartir en los distintos centros misioneros claretianos para que se transforme en un proceso de crecimiento para todas las comunidades, en un apoyo para todo nuestro apostolado provincial
y para que sepamos que la palabra de Dios llega hasta las propias bases y hasta nuestras propias familias para dar vida y vida en abundancia, que es lo que Jesús nos promete, ¿sí? Les voy a pedir y le pido a Rodrigo a ver si abrimos nuestras fotografías para tomar una fotografía de todos y dejar el recuerdo para la comunidad. Ay, te iré. Entonces, eso, entonces, ahí vamos a ver quién más. Faltan algunos por abrir su pantalla. Eso para que, a ver, muy bien, que todos quedemos en la foto por ahí, los que más se puedan, para tener este recuerdo hermoso de esta oración que hemos hecho. Rodrigo nos avisa cuándo está, o Adriana, cuándo está hecha ya la fotografía para... Ya la tenemos, padre, ya podemos. O si nos va a hacer una pintura para saber si nos movemos o no. Está excelente, así, esa fue la Estoy perfecta. poniendo galería de gran tamaño, pero necesito que todos podamos abrir las cámaras para que se expanda. Luego falta María Rocío para abrirla. Por eso todos estamos. Bueno, Pues mientras de pronto se va captando la imagen, yo quedé muy emocionada de verdad con esa práctica. Me tocó ver la primera parte pues en el celular. No me aguanté las ganas de hacer capturas de pantalla porque fue un sentimiento de verdad. Ya con las experiencias, los testimonios que iban dando, esa presencia materna, tanto del exacto. texto bíblico, pero la mamá ahí con la bebé dándole el alimento, o sea, eso me emocionó. Ya luego con mi papá, unos hijos, hablando de las experiencias, ya cuando menciona que tengo un apoyo, que es la mamá, de verdad, se me cruzaron un poco de cosas ahí, emocionada. Ya cuando Norángela da el testimonio de que por Ailet es que el hijo va encaminado ahí, a pesar de que lo ha cuidado. De verdad, muchachos, muchas gracias por esa experiencia de lección divina. Nos sentimos como equipo muy contentos porque se ve que lo que se explicó en los temas anteriores, en las fechas anteriores, el padre Pedro, la hermana, y los que hemos estado ahí pendientes, se llevó en práctica, y que la práctica que ustedes hicieron, de verdad, siento como que no se ha perdido el tiempo, como que sí se ha logrado lo que queríamos. Desafortunadamente, los que no llegaron, se la perdieron. Se la perdieron porque yo feliz, de verdad. Al principio tuve problemas con lo de la conexión, pero vea, volví y aquí estoy. Entonces, de verdad, mis agradecimientos al padre Pedro, al equipo en general y sobre todo pues los que están participando de esa práctica. De verdad que me emocioné. No voy a decir como aquí Amparo Grisales, merité. Pero estoy emocionada, de verdad. Muchas gracias. No, realmente muchas gracias a ustedes. Gracias por su tiempo y por su atención. Yo me uno a las palabras de Adriana y del padre Pedro, ver cómo una semilla que se va regando va teniendo sus resultados, ¿no? Y tampoco desanimarnos que porque no somos cantidades y cantidades. Yo creo que es mejor poquito y delicioso que una cantidad que de alguna manera no tiene ningún fin. Pero sí es una manera de expandir. Miremos que mientras nosotros, incluso ustedes mismos desde allá, decían del compromiso y estar firmes. No hay mejor término para expresar esa idea de que se va a prolongar y que vamos para largo tiempo, que es un camino largo, extenso, pero que es una semilla sembrada. Felicitaciones de parte del equipo coordinador de la animación bíblica. Gracias por todo. Bueno, Gracias. en todo Yo también caso, quiero unirme a la emoción.
Ya les avisaremos cómo continuará estas presentaciones y esta práctica de la lección divina, porque estamos mirando cómo avanzamos en esto y que se pueda propagar también por todos los centros misioneros de nuestra provincia. Les deseo una feliz noche, les deseo una buena noche, que puedan continuar en este camino que el Señor nos ha puesto y que crezcan mucho en alegría y en unidad. Una feliz noche para todos. Un abrazo para todas y todos. Carlos Iván, qué alegría verlo por acá. Chao. Gracias, Chao. padre. Descansen. Gracias, Chao, Alberto, feliz fin de gracias. semana. Chao. Feliz fin de semana para todas y todos. Luis.